2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. AM530. Somos Radio. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. La democracia no es solamente ir a votar cada 5 años, es construir igualdad. No igualdad hacia abajo, sino igualdad hacia arriba. Pero hay sectores que entienden la democracia meramente como el colocar murallas de los privilegios. Y eso es antidemocrático. Es un elemento. ¿Cómo haces pedagogía para cambiar la mentalidad retrógrada de la gente que no acepta la democracia como igualdad? Acepta la democracia meramente como institución del voto, que es una manera limitada de atender la democracia. Que vuelvan las ideas. Cambiar la mentalidad de la gente que no acepta la democracia como igualdad. Que vuelvan las ideas. Ideas buenas, malas ideas. El fondo vive apretando permanentemente a la Argentina. Ya terminó. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Ideas del montón. Ideas al azar. Que estalle, que digamos, o sea, porque no puede ser que estalle. ¿Que estalle qué? Que estalle, digamos, la economía, sí, que estalle. Tormenta de ideas. Y el candidato Milei lo que dice es: prendo más el fuego para que el país explote. Lo que está haciendo es generando la pérdida del valor de los salarios de los argentinos. Ideas indefendibles. La gravedad es que se pare toda la obra pública, eso es lo triste. Pero esperá que se pare, escúchame, si se para toda la obra pública, venite acá, lo rompemos juntos, Milei, mírame. Ideas del pasado. Si usás la cabeza, te pones a pensar, los otros se meten para robar, pero ¿qué va a robar? Si ya nació multimillonario, ¿para qué va a robar? ¿Qué va a robar? ¿Qué? Panama Papers. Los papeles de Panamá. Y bueno, qué sé yo, alguna cosa del padre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Caruso, Giniger, Radiche, Restivo, Lacaba, Aimú, Randazzo, Roca, Marcos. Vuelven en ideas. Vuelven en ideas. Sí, lo voy a decir de frente. Que vuelvan las ideas. El Papa impulsa el comunismo. Que no tenga un generador, vaya comprándolo, El presidente siempre dijo en campaña que esto era lo que iba a pasar. Que vuelvan. Yo voy a atender por uno a la gente que tiene hambre. Chicos, ¿ustedes tienen hambre? Licuación dura y pura. Créditos a los jubilados. Perdón, es absurdo, porque ya por definición todos algún día nos vamos a morir. Que vuelvan las ideas. Vas el auto a 100 y te vas a chocar contra el paredón y sabes que te matás. Entonces te tirás del auto y vas a sobrevivir. ¿Qué sé yo? ¿Y arranca o no arranca? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Muy pero muy buenas tardes. Claro que arranca, que vuelvan las ideas. La tarde de la 530 después de Carlos Polimeni, antes de Andrea Recupero, después de una programación extraordinaria y anticipando lo que viene en esta querida 530. Somos comunidad, aquí para compartir historias hasta las 6 de la tarde. Nos hacemos hermosa o la mejor compañía posible, que de eso se trata. Al fin y al cabo,
todo este cuento. ¿Qué dice la barra? ¿Cómo andan? Hola Luis Pablo. ¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andás? Bien, ¿vos? ¿Todo bien? Mío bien. ¿Sí, seguro? Sí. Bueno, ¿Vos? Bien, bien. Sí, ¿Te cambiaron el monitor? Pues te veo... Sí, en tu ausencia, bueno, nos cambiaron las sillas, el monitor, nos traían comida en tu ausencia, pasaba de todo. Eso de que va mejorando mucho la radio estaba muy en serio, entonces. Porque me di cuenta que la altura, como que... Claro, sí, ahora me queda un poquito más. Tengo que cogotear. Pero está muy bien porque se puede ver todo mucho mejor. Hay que decir que el otro pasó a mejor vida también, ¿no? No es que solamente, era una necesidad. Que en paz descanse, muy bien. ¿Qué haces, Néstor? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien. ¿Qué tal tu arranque de semana? Bien, ¿Sí? Ayer a las 0 horas. Empezó. ¿Cómo? Ayer a las 0 horas. Dormí, después trabajé mucho. Estás chicanero. Arrancás el martes. No, ¿cómo empieza la semana? El chicanero era yo. Bueno, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? Bien. Menos mal que no viniste porque hablamos de fútbol ayer. Sí, me molesta un poco también que Néstor evite hablar de fútbol los lunes. No, los lunes no vengo. Sí. El año pasado que estuve invicto un año y medio tampoco vine los lunes y me perdía de disfrutar de ese momento. ¿Estuvo invicto cuánto? 1 año y 3 meses. No, esto hay que chequearlo ya. 1 año de local. De local. Ya pasó al 50%. De los partidos. Bueno, me olvidé de decir eso. No, te digo, lo apretamos fuerte y viene los lunes y los domingos. Sí. Si lo apretamos fuerte, vienen los lunes y los domingos. No, que Marcela se va a enojar. Bueno, estamos comenzando que vuelvan las ideas. Salud la barra, Charles Escalante en la puesta en el aire, Vicente Castro en la operación de video. A ver si estira la mano, lo veo, Vicente. A ver si estira la mano. Ahí está, vamos todavía. Lo reconoces por los colores. Ale, también. Porque no tenía nada para ponerse, parece que estaba todo mojado y bueno. Para un poco, Luis Pablo. Tengamos una tarde en paz. Alejandro Aymón en la producción y el señor Nicolás Cava que le festeja todo a Luis Pablo Gininger, por hincha de River o por chupa media, pero que le festeja efectivamente todo. Bueno, estamos comenzando. Che, yo ya sé que está muy conversado el asunto. Por supuesto hay muchos temas para hablar. En un ratito avanzamos con las agendas del día. Hay varios temas que tienen que ver con organismos del Estado. Avanzan las privatizaciones, anuncios de cierres. Ahora hablamos un poco del INTI, lo que pasó en el INTI. Vamos a ver si podemos hablar respecto a lo que está pasando en el Hospital Naval, porque los laburantes del Hospital Naval llamaron a un paro de 24 horas porque dicen que Petri quiere cerrar el Naval. Y empieza despidiendo gente, ¿no? Como suele ocurrir en estos casos, están evaluando la posibilidad de un paro y demás. Sí. Si tenemos tiempo, habría que hablar también de Yarlora y Córdoba y la decisión de aumentar a los jubilados, ¿no? Que sucedió durante el fin de semana, pero bueno, ayer entre tantas cosas se nos pasó un poco por alto, o quedó afuera en realidad, no llegamos a mencionarlo, y es una decisión interesante en medio, más allá de que por supuesto a jubilados y jubiladas los beneficia muchísimo, en medio de la discusión de los gobernadores con Nación, ¿no? Así es muy interesante, tiene varias aristas. Ayer conversamos en otro programa con el ministro de Gobierno de la provincia de Córdoba y pronunció una frase que a mí me dejó pensando y armando como el rompecabezas mental, digamos, ¿no? Dijo, no, está bien que tengamos que cuidar las cuentas, está bien que seamos prudentes, pero con la gente adentro, dijo. Que es una frase que viene de otro tiempo, ¿no? Y de otro espacio. Viene de otro espacio, viene de otro tiempo, viene de otras lógicas, de otro momento, de otro clima, ¿no? De otros ánimos. Pero está bien que lo charlemos un ratito, lo repasamos. Bueno, vamos a hablar, por supuesto, sobre el tema económico, porque el gobierno está frente a un desafío muy importante, que es tratar de seguir prorrogando deuda en pesos, y está muy preocupado por el tema, y sigue subiendo el dólar. Enseguida vamos a hablar sobre todo ese tema. Pero está dentro de lo político, y como nos interesa mucho la conversación, está todo el tema, no sé si ya no es ni Grabois ni Ofelia Fernández, es el tema Patria Grande, digamos, ¿no? Y si uno dice Patria Grande, dice solo Grabois, no lo tengo en claro. Bueno, dice un poco más, dice Ofelia Fernández. No, está bien, Natalia Saracho, Itay Hagman. No, pero la menciono porque va en sintonía con una declaración de hace muy poquitos días de Ofelia, ¿no? Pero Luispa, es lo que acaba de declarar Grabois en medios, tomando la decisión de salir bastante, algo que vamos a escuchar ahora.
Es lo mismo que dijo. Es lo mismo, exactamente. Es ese espacio, no es Ofelia, no era Ofelia. No, por eso digo, no era cuando solo Ofelia. Patria Grande es ese espacio jugando, decidiendo jugar una carta. Y la pregunta, por cómo ve todo esto Cristina, digamos, ¿no? Me parece que eso es una pregunta muy, muy importante también. Estuvo reunido con Cristina. Bueno, está bien. Juan Grabois también. Vamos a escuchar a Juan Grabois otra vez para la audiencia, de que vuelvan solo para ponernos en contexto. Y discutimos un poquito a ver cómo nos sienta esto o qué nos dice del momento de este espacio. Dale, primero Juan Grabois, vamos con el 15, si te parece. No puedo aceptar que el espacio peronista lo hegemonice Sergio Massa. Pues el momento electoral es un momento táctico. Nosotros ahora hay elecciones provinciales, le vamos a poner toda la fuerza, todo el corazón, porque hay que defender a la provincia de Buenos Aires. Estás adentro también, Juan. Hay que defender a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que es una elección defensiva, estamos defendiendo nuestro gobierno, es una cosa. Después hay que discutir las nacionales, gato, Exacto. Hay que discutir las nacionales, porque yo, y lo digo sin ánimos de ir a nadie, vos sabés, yo no puedo aceptar dócilmente que el espacio peronista hoy a río revuelto lo hegemonice Sergio Massa. No puedo. Alguien que le hizo daño a Bergoglio, alguien que estuvo... No, yo no lo puedo permitir que lo hegemonice. Tengo que disputar esa hegemonía. Desde luego nosotros la queremos disputar por adentro, pero no queremos permitir que una persona que pertenece para nosotros a la derecha del peronismo, al ala derecha liberal del peronismo, sea hoy el que hegemoniza la cosa, el que publica los spots. No nos gusta, y esa es la disputa interna que venimos dando desde de las pasos anteriores. Y vos fíjate que curioso lo que... Bien, Juan Grabois señalando un acuerdo muy de cúpula y señalando además el protagonismo que en ese acuerdo de cúpula tiene Sergio Massa. Grabois 1, Grabois 2, que es el 20, Charlie. Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Por una encuesta de los candidatos de la provincia de Buenos Aires, ¿quiénes miden más? De los dirigentes. Fíjate quién mide más. Bueno, en todas las que me pasaron a mí, el que mide más soy yo. ¿Vos pensás que a mí la rosca política me va a permitir encabezar una lista? ¿Y por qué no? Pregúntales. Bueno. Llamalos y preguntales. Llamalo a Massa y preguntale. Pero yo no creo... a ver, Massa mide 8 puntos menos que yo. Pero Massa no está convencido hoy de ser, me parece, candidato a diputado. Sí, no estaba convencido de ser candidato a presidente. Mirá, yo hay una cosa que no voy a hacer nunca. Yo no le voy a mentir a la gente. Yo a la gente no le voy a decir que las fotos que acabamos de ver muestran una unidad de concepción. Hay una crisis muy grande. Y el problema hoy no es solamente enfrentar a Milei. Más que lo que hicimos nosotros contra Milei, gato, más que lo que hice yo contra Milei, no sé quién hizo. Y más que lo que hicimos nosotros y lo que hice yo para defender a Cristina, no sé quién hizo. ¿Vas a ser candidato en la provincia? Voy a ser candidato en la provincia sí o sí. Bien. Bueno. Sí o sí. ¿Sabes de quién depende? Si va a ser con una lista propia o con la lista de... ¿Esta? Depende de los genios de la política que manejan las cosas. Bueno, el gato silvestre estaba como mirando... se estaba dando cuenta el gato silvestre que estaba haciendo sede de algo que había sido decidido, digamos. Acá está pasando algo. Acá está pasando algo, no sé si me había enterado de esto. Hoy estuvo por la mañana también en Radio Colega. Bueno, más allá de lo individual que se pone un poquito al final, ¿no? Voy a ser sí o sí y depende de los que negocien. Si voy por adentro o voy por afuera, pero yo voy a ser candidato. Tengo como un desfasaje, muy breve se los planteo y los escucho. Tengo un desfasaje con esto que está ocurriendo y ya me había pasado con Ofelia, creo que lo habíamos comentado o algo habíamos comentado. Que por un lado aparece Grabois diciendo algo con lo que puedo llegar a estar de acuerdo, con lo que puedo llegar a empatizar, y lo dice desde un lugar como queriendo romper una estructura o romper una manera de hacer las cosas que evidentemente ya no va más. Se puede estirar, ¿no? O podés necesitar que nazca lo nuevo antes que se muera lo viejo, no sé. Pero hay una manera, evidentemente, que ya no va más, no que no va más porque no me gusta a mí, no va más porque evidentemente no representa todo lo que tiene que representar, o no es efectiva en la representación de lo que tiene que representar, y ahí me mueve un poco de la silla lo que dice Grabois, ¿no? En sentido positivo. Bueno, acá está pasando algo, acá hay un movimiento distinto. Y después empiezo a pensar cómo se traduce eso en el momento en que se dice, si es de fondo o es una táctica para negociar un lugar dentro de esa rosca que no lo incluye. O sea, todo se resolvería si lo incluyera la rosca. Y ahí me hace un cortocircuito y en esa estoy.
Sí. En eso estoy. No, bueno, yo iba a decir más o menos lo mismo. Primero puedo señalar algo. Pareciera como que dentro del mundo peronista se corrió la disputa Axel-Cristina, o el kirchnerismo, digamos, camporista con el axelismo. Eso se cerró, por lo menos en la alianza electoral, y ahora aparece este otro clivaje Grabois-Massa, por un lado. Y por otro no, lo que vos decís está bien, porque por un lado pareciera que si en ese acuerdo de los sectores mayoritarios del peronismo hubiese estado incluido Grabois de alguna manera, que no lo está, como no están otros sectores que forman parte del espacio y también abierta o en forma no tan explícita se quejan de no estar incluidos, él no diría lo que dice de Massa, porque la disputa con Massa que él tiene es verdad, la tiene desde la interna anterior, presidencial, esa interna está, pero entonces si estaba en el acuerdo, eso es también lo que no termina de quedar claro, ¿no? Sí, coincido con ustedes, sin duda. El discurso es complejo, la complejidad la señalaron ustedes, ¿no? Si la rosca lo incluyera, está muy bien la forma en que lo planteaste. Si la rosca lo incluyera, bueno, el planteo por lo menos no tendría estas características, ¿no? Ahora, dicho esto, que me parece que es muy importante, ¿por qué? Porque hablas del momento político, del timing para jugar este tipo de cosas, de la forma en que decidís hacerlo, saliendo como espacio completo, lo dice Ofelia para Capital, lo dice Grabois para Provincia de Buenos Aires. Ojo, esto no corre solo para provincia, sino que en la Ciudad de Buenos Aires vamos a hacer lo mismo. Si no nos tienen en cuenta, vamos a ir por afuera. Ahora, dicho esto, después hay una discusión que también está planteada, que me parece interesante, y para la cual no hay momento ideal. O en todo caso, como nunca hay momento ideal, es una discusión que jamás llega, ¿no? Y que tiene que ver con que hemos hablado un montón de veces. Cuando llega el tiempo de discutir ciertas cosas. Sí, entiéndaseme bien, por eso hago la aclaración. Dije primero lo primero, me parece que hay una falta de timing. Por ahí va primero que esto si que lo decís, incluía la rosca. No y que se lo incluía la rosca, el discurso hubiera sido otro, pero de todas maneras se plantea algo que está bien, que hay que plantear, que hay que discutir, que es la forma en la que se está haciendo política desde el espacio nacional y popular, progresista, de un sector de la izquierda, y me parece importante plantearlo porque ahí reside nuestra expectativa de futuro. Digo, si todos nosotros tenemos una esperanza de que esto vaya hacia algún otro lado que no es el rumbo actual, bueno, tiene que ver con esas construcciones, más, menos, pero tiene que ver con esas construcciones. Entonces es necesario discutirlo. Y lo que dice Néstor es verdad. La alianza Fuerza Patria, denominación actual, contempla un montón de espacios políticos, y esos espacios políticos asisten como espectadores, como nosotros, como quienes nos están escuchando en este momento, a una discusión que se da entre sectores mayoritarios, sin duda, dentro de ese espacio político, pero que los tiene como invitados de piedra. Y me parece que ahí hay un problema. Hay que ver cómo se democratizan esos espacios. Por supuesto, tienen que conducir los espacios mayoritarios, encabezar los espacios mayoritarios, pero esa democracia de alguna manera tiene que existir, y me parece que ahí hay un reclamo que es legítimo. ¿Cómo te sientas, Radiche? No, el tema del timing es algo que a mí me hace ruido, ¿no? No sé si no lo habías escuchado, o no lo habías escuchado completo, pero recién cuando lo escuchaste te moviste un poquito de la silla también. A ver, no sé si en el mismo sentido que vos, a mí no me gusta que esté pasando esto. No, entiendo que es legítimo, entiendo que está muy bien, entiendo que representa a mucha gente, me gusta mucho cómo piensa Juan, muchísimas cosas de las que piensa Juan, y la verdad, viste, cosa más de vieja, de mirar desde arriba y decir, cuando decís tirar para un mismo lado del carro, porque estás viendo que del otro lado hay un mamut, ¿qué parte no entendimos? O sea, y ahí sí se me vuelve como, es contradictorio, porque vuelve a pasar lo mismo. Digo, ya la imagen de Cristina tironeada en su momento, ¿se acuerdan? En esa plaza que estaba con Grabois y que todavía no habían anunciado quién era el candidato. Bueno, veo ese tironeo otra vez entre Massa y Grabois. No me parece que nos merezcamos esto. Es que ellos, los políticos, tienen que entender algo, que sea superador. Todo lo que pase así, de cuando hay una instancia de gran bloque, porque hay un monstruo para enfrentar, cualquier instancia de fractura o de individualismo, de diferencia, que es válida en cualquier momento, pero cuando anunciaron el gran bloque, y a mí me suena al menos desafortunado, no quiero decir traidor, pero desafortunado me suena. Digo porque suena, el pueblo te piensa así, decís, ¿a qué juegan?
¿Te parece que es momento de ponerse con esas minucias? Lo mismo que hubiera pensado de si no se limaban las asperezas entre Máximo y Kicillof. Sí, no es por Grabois, de hecho no es por Juan, claro que soy estoy muy atenta a sus políticas. Sí, voy un poco en la línea atrás porque no lo mencionamos, pero es el Juan Grabois que sale de una reunión del PJ en medio de todo este contexto y dice que ir a proscripción. Y después dice, no, en realidad fue una propuesta, pero la retira, no se preocupan. Y después va y está en la foto y incluso hay gestos como de cercanía con el propio Massa. En principio, lo que pienso o lo que me pregunto es, pero más allá del detalle, digamos, positivo o negativo, suma o resta lo que pasa. Y yo nos encuentro hablando de esto, hacía bastante no hablamos de esto, y nos encuentro hablando de esto, digo, y bueno, entonces por ahí es positivo. Si nos hace pensar, a ver qué es lo que está, aún para criticar el modo, algunos criticarán la forma, ¿no? Yo estoy escuchando a bastantes personas decir que Massa tenía mucho de Néstor, o que tiene mucho de Néstor. Estoy escuchando mucho eso. En la picardía política, en el conocer la botonera, en las cosas... Le falta la otra parte. En las cosas que hizo cuando fue ministro de Economía, en las cosas que hizo, como fue a un lado, fue a otro, y cómo de pícaro logró determinadas cosas. Estoy escuchando mucho eso. Y también es cierto que hay una cercanía muy concreta, ¿no? Hay una cercanía... de Sergio Massa, hay una cercanía muy específica con Cristina, con la Cámpora, también tiene puentes con el Kicillofismo, y cuando va el gran negocio de Massa es ir a terciar cuando esos dos sectores se pelean y termina llevándose mucho más de lo que uno creyera en términos ideológicos o en términos de acumulación, en términos hasta, no sé, si ustedes quieren, de voto suelto, podría llevarse. Bueno, pero perdón, esa discusión. Termina llevándose mucho más porque terminan entendiendo tanto la Cámpora o Cristina, o lo que sea en su momento, que hay que buscar una instancia superadora, que cuando cantamos no pasa nada, todos los traidores se van con Massa, después dejamos de cantarla, ¿por qué? Porque había que unirse. Eso es lo que me da bronca, decir, dale, Juan, ¿te parece? Ahora me lo venís a decir. Ya pasamos por eso. Ya pasamos por esto. Vamos para adelante, porque estos son salvajes los que tenemos ahora. Yo estoy de acuerdo, por eso arranqué diciendo eso. De todas maneras, y sin ánimo de polemizar con vos, sino estamos intercambiando ideas, a mí me parece que nunca es el momento ideal. Nunca es el momento ideal. Y así terminamos, votando a Scioli, votando a Massa, la lista es enorme en realidad. Alberto Fernández. Alberto Fernández, por supuesto. Alberto Fernández también. Mira, ya me lo olvidaba. Pero Scioli, Massa, Alberto Fernández y ¿vos crees que Juan Grabois le puede ganar al mileísmo? No, pero no estoy diciendo eso. Estoy diciendo otra cosa. Lo que estoy diciendo es, coincido con vos en que no es el momento, probablemente no sea el momento, pero también preguntémonos cuándo es el momento. Porque nunca es el momento. La realidad nos demuestra que nunca es el momento. Hasta ahora no hemos podido tener este debate en regla, como campo popular, como movimiento de izquierda, nacional y popular, como peronismo, como quieras definirlo. Y la verdad es que siempre nos llevan puesto y termina ganando la idea de que el candidato natural de este espacio es un candidato cada vez más de derecha. Y el candidato cada vez más de derecha nos lleva a discusiones cada vez más de derecha. Eso me preocupa a mí. Independientemente de que entiendo que estamos a 2 meses de las elecciones, ahora venís a hacer esto y de esta manera, en televisión, no hay otra forma de hacerlo. Para mí es el momento y es el modo también, ¿eh? Claro. Es un modo muy soberbio, su modo de yo soy candidato sí o sí, y o voy por adentro o rompo. Porque la amenaza de romper, ahí estoy muy de acuerdo con lo que dice Gabriela. La amenaza de romper es romper algo que te acaba de sentar a acordar. Fuera. Lo viene haciendo igual siempre, ¿eh? Bueno, esa estrategia la tiene. Pero ¿sabes dónde me viene el choque a mí? El choque me viene en... Está bien el diagnóstico, ponele, está bien lo que plantea o la inquietud o lo que venimos observando que ocurre. Después hay que preguntarse si nunca hay un momento para eso, ¿será que quizá eso no tiene que ocurrir o que no hay otra manera? No importa, después lo discutimos. Claro. Sí, no, pero traigo otra cosa para que la retomes, que seguro la vas a retomar entusiasmado, que es la discusión durante el gobierno de Alberto Fernández entre las cosas que planteaba Cristina y las que hacía el gobierno efectivamente, y la discusión epistolar, si se quiere, claro, ¿no? Porque fue una lapicera. Y tampoco era el momento. Y se le decía a Cristina, no es el momento para plantear todas estas cosas, y debatíamos todas las tardes nosotros en otra emisora en este momento. Discusiones muy importantes, discusiones enormes, si era el momento, no era el momento, y terminas nunca siendo el momento, y la realidad es que estamos cada vez más a la derecha. Pero la fractura
por supuesto, tu contrincante en la lucha es a favor de él. Estoy de acuerdo, la fractura no, la unidad por delante, por supuesto. Yo creo que voy a meter un poquito de disidencia en esto. Cizaña querés meter. No, yo al contrario, diría siempre es el momento. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que ver con las ambiciones también personales de cada uno. Desde que aparece Néstor en el 2003, hubo varios sectores que también se cortaron solos, no estuvieron de acuerdo con determinados armados y se fueron. Doy ejemplos. De Llenaro, Claudio Lozano, que eran parte del movimiento nacional y se fueron del kirchnerismo, no quisieron saber nada con esa construcción. No llegaron a estar. Por derecha, Randazzo. Es decir, cuando esa gente, algún personaje, y no lo estoy comparando a Grabois con ninguno de estos, cada uno hace su juego, tiene una determinada ambición, una construcción política en la que pone lo mejor de sí para construirla, y ve que es el momento, se va. Ahora, si o te vas, o si te quedás, te bancás la unidad. Y yo creo que este es el momento de bancar la unidad. Pero siempre con voz afuera, siempre es la unidad con voz de espectador y con voz afuera. Bueno, entonces, es una unidad entonces, rara. Bueno, por eso se fue de Llenaro, se fue Lozano, se fue Randazzo, digo, de distintos sectores, ¿no? Se fueron otros que no me vienen, muchos que fueron del riñón kirchnerista, que venían de Santa Cruz, también se terminó yendo, se pelearon. Bueno, qué sé yo, son expectativas que tiene Adón y ellos no especulan con el momento electoral. Cuando ven un armado, se presentan y después sacan 2 votos. A ver, me estoy preguntando si está bien el Grabois y su rechazo al liderazgo de Massa. Se manifiesta así, pero quizás está discutiendo otra cosa. Y no lo sé. Y no termino de entender si lo de Grabois es que Massa no hegemonice, si lo de Grabois es yo quiero estar, o si lo de Grabois es quiero dar una discusión muy de fondo en términos de cómo se construye. Es todo eso porque ya lo demostró la vez pasada, insisto, ellos ya fueron a una interna. No termino de entender qué es, y ahí es donde me descoloca un poco, para mí, también es válido me entusiasme el diagnóstico. También es válido el con Massa ya perdimos, todo entra en el juego, vos tenés que pensarlo con todo. No es que Massa sea candidato, no es que Massa sea candidato a presidente tampoco, pero vos fíjate, voy un poco más atrás, porque saquemos a Grabois, es el que nos motoriza a volver a hablar sobre esto. Ahí yo le doy un punto. Lo dijo Carlos Raimundi, ex embajador ante la OEA, hace poquito en que vuelvan. Si no hay acuerdo, o si no había acuerdo, si no se cristalizaba el Fuerza Patria, el kirchnerismo propiamente dicho, el kirchnerismo con la cámpora, terminaba más cerca de Massa, terminaban armando algo más cerca con Massa. Y Kicillof terminaba armando algo con la CGT y con sectores del conurbano que ya son parte de una estructura que también habría que ir renovando un poquito. No, bueno, pero también muchos intendentes. Otros con un perfil bastante de izquierda. Estoy pensando en Mario Seco. No estoy hablando de edad. No estoy hablando de edad ni de tiempo de gestión. Estoy hablando de representaciones del conurbano con las que, evidentemente, Kicillof también decidió construir. Entonces, te hubiera quedado así. Te hubiera quedado la CGT. De Daer apoyándolo a Kicillof por un lado y Cristina con Massa. Vos decís que espacios puros no hay de ningún lado. No, pero mirá, no solamente espacio, sino que lo que tendría que estar junto está separado y aliado con cosas que ideológicamente o programáticamente no. Ahí hay un problema que Grabois nos invita a discutir. Lo que pasa es que ni siquiera sé bien qué es lo de fondo que quiere discutir Grabois. Si se resuelve con que él sea candidato. Y bueno, de alguna manera lo dijo, ¿no? Y bueno, si por eso me agarra la duda. Dejemos esta discusión para después. Y entonces todo esto. O si está proponiendo una discusión muy distinta, o si es un momento en el que nadie le está encontrando el agujero al mate. Y nadie está terminando de entender al sujeto político votante argentino hoy. Mira, Ofelia Fernández dijo algo más, fue más allá, que no lo repitió Grabois, quizás no piensa exactamente lo mismo. O no lo dicen igual. Ofelia Fernández, Grabois estaba hablando de la elección nacional y distinguió muy bien, una cosa era el armado en provincia, gobernamos nosotros en provincia. Que el acuerdo incluía a Nación, porque le salieron a contestar bastante fuerte. Bueno, y lo de Nación es otra cosa. El acuerdo incluía, no te puede bajar. Si te bajás del acuerdo, le dijeron en redes, Fernando Galmarini, si te bajás del acuerdo, bajamos tu candidato. Salió duro a contestarle. Ahora, Ofelia Fernández lo que dijo es, en relación a cómo se dio el acuerdo en provincia, por eso marco la diferencia, dijo, hablando mal del acuerdo, la rosca política, esta discusión entre cúpulas, etcétera, dijo, yo como votante no dudo a quién voy a votar. Si votara en provincia, creo que dijo Ofelia Fernández, no sé si vota en provincia, pero no dudo. No, Ofelia claro, es bueno, Ciudad de Buenos Aires. Sí, pero viste cómo. Okay. No dudo en quién voy a votar. Como votante, voto Fuerza Patria. Ahora no me pidan que lo milite. Sí. Eso es lo que dijo Ofelia Fernández. Ahí toca un nervio. Y ahí hay algo distinto, ¿no? Está bien. Que tampoco estoy elogiando. Digo,
es algo distinto a lo que dijo pero Juan eso Grabois. Es distinto que dice Ofelia, está pero bien. cuestiona identifica el nervio, fondo. está bien, identifica el nervio. Pero de fondo también algo en decir no me pidan que lo milite, yo puedo pensar íntimamente no me pidan que lo milite y no lo hago. Pero decirlo es convocar a que no se milite. Lo que pasa es que ella está pidiendo pista para es que lo que pasa es que ella es política, entonces está pidiendo por eso, pista hay que ser para responsable, su propio espacio, claro. Bueno, responsable por los comunicados que haces. Por eso es la forma de pedir espacio para tu propio espacio político, salir de esta manera. Yo creo que la discusión es válida, programática. No la forma en que se sale a pedir el espacio. Eso es lo que trato de hacer intento una mesa de consenso en que vuelvan las ideas. No estamos de acuerdo con la forma en que se hace. Nos parece que el momento no es el adecuado y de fondo no terminamos de distinguir si es una propuesta de fondo o en realidad se resuelve si aparece el lugar en las listas. ¿Vos de qué querés? Con lo cual, ¿Vos de qué querés? Con lo cual el pulgar es para abajo. Ahora nos tiene hablando de algo sobre lo que todos sentimos que tenemos que hablar. Sí, a nosotros y a ellos, perdón, la división esa de nosotros y ellos, pero a nosotros y a ellos. ¿Qué cosa? O sea, habilita una discusión para quien está en las antípodas del pensamiento popular, para mirar, ves que están flojitos de papeles. No, está bien, eso lo entiendo. Sí, Ojalá que sea para reproducirse, pero por ahora parece que es para dividirse. Y lo está leyendo, pero quiero decir... igual lo saben, digo. Sí, no es que, claro, que el pro Javier Milei, el que ustedes quieran nombrar, esté pensando, atención, que el peronismo viene con todo. Y lo leen bien y saben cómo armar la campaña en función de todas las críticas que hay sobre si desdoblaste o no, y van a tratar de ir a pegarle a Kicillof en donde más le duele, ¿no? En cosas de la gestión que la provincia de Buenos Aires es muy difícil resolver en 1 o 2 mandatos o probablemente 3. Pero a ver... Me parece que no escuchan al pueblo, no damos más. Los políticos, no escuchan a la gente. ¿Te parece momento de hacer esto no sé ahora? Si lo escuchan o no, hay un conflicto serio para entender qué es lo que está pasando. Eso puede ser también. Pero yo insisto, por lo que comentamos acá, no tengo ni idea cómo andará el chat en YouTube, pero por lo que tengo... El WhatsApp, te digo, está on fire. Está on fire. Y el de YouTube también. Nos parece que algo nos hace ruido para mal respecto de la oportunidad, el fondo y la forma de Juan Grabois. Ahora, el tema nos apasiona, porque evidentemente toca un nervio muy profundo, algo no resuelto y que hay que resolver, que este espacio, lo más amplio posible, lo tiene que resolver. Bueno, no sé, yo mucho más... A mí me quedan estas dudas muy básicas, que es, ¿por qué no está incluido? ¿O por qué no quiere incluirse? Ahí un poco se dirime la cuestión. Ya si él está enfrente de según Cristina... según él, porque acabas de que para mí es que el faro es Cristina, ¿no? De ahí parto cualquier pensamiento. Otro problema, también para clarificar eso, porque surgió otro problema que antes no estaba. Hoy el peronismo, los principales espacios del peronismo están divididos. Hay 3, con claridad se ven 3 espacios centrales del peronismo. El acuerdo necesariamente exige que esos 3 espacios del peronismo estén representados. Para vos cumplir con esa representación de esos 3 espacios del peronismo, los espacios más chicos van a la cola. Porque antes, ¿qué pasaba? Si vos tenías al espacio peronista como tal, al partido justicialista, si querés, unido, bueno, vos tenías tus 2 candidatos del partido justicialista y los ponías primero. Y el tercero ya era de otro espacio, podía ser de Patria Grande, del Partido Solidario o de cualquier otro. Ahora, al necesitar dividir entre 3 el espacio que le toca al peronismo, esto te pasa en Capital, te pasa en Provincia de Buenos Aires, te pasa en los municipios, y todos los espacios más chicos van a la cola. Y esta es la manera que encuentra, equivocada creo yo también, Juan Grabois o Patria Grande para salir a reclamar lo suyo, ¿no? Bien, ese planteo es importante. Aparece un elemento muy importante que lo menciona Gaby, que es Cristina. Yo tengo una pregunta que es la siguiente. Cristina, ¿estaba al tanto del movimiento de Juan Grabois, de salir a patear un poco así el tablero en este momento? Si estaba al tanto, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le parece que es positivo? Es positivo. Sí, lo habló con Cristina Grabois. Yo no tengo la información. Sé que estuvo reunido con Cristina, pero por ahí se reunió para decirle, mira, voy a hacer esto. Y Cristina dijo, no lo hagan, me parece una locura, lo voy a hacer igual. O capaz que no. O capaz que la conversación fue en otra dirección. No lo tengo muy en claro. Ninguna de las 2 cosas me sorprendería. Creo que hay una más probable que otra. Pero bueno, acá estamos. 4 de la tarde, 36 minutos. No queríamos dejar pasar algo que ya se habló bastante, porque es de las últimas horas. Creo que viene incipientemente cuando habló Ofelia, y ayer Juan Grabois, ayer y hoy, sale a
a marcar en claro su punto, digamos, ¿no? Bueno, 4:36, ya estamos con más. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como a ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Novedades en Ediciones Continente. FMI, la trama oculta de la deuda, impunidad y poder de Alejandro Olmos Gaona. El acuerdo de Javier Milei expone una larga lista de sometimientos a las pretensiones del Fondo Monetario Internacional, del que existe un total desconocimiento sobre su estructura normativa. Un libro que pone en evidencia todo lo que no se sabe. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a nuestro sitio www.edicontinente.com.ar o a nuestro Instagram @edicontinente. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo de cine y peronismo en el Pulqui Bar. Desde el 1 de agosto, todos los viernes a las 19. 4 encuentros semanales. A cargo de Luis Frank, con invitados especiales en cada encuentro. Proyectaremos Juan Moreira, Los Hijos de Fierro, Operación Masacre y No Habrá Más Penas ni Olvido. Informes e inscripción al 11 60 12 86 10. Descuentos para grupos y parejas. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni.
Revista Acción, un medio alternativo 100% digital, una mirada cooperativista sobre el país y el mundo. Información, análisis y opinión. Porque otro mundo es posible, entra en Acción. En la web y en las redes sociales. www.accion.coop. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Regreso informativo. Opinión y reflexión. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Ventos de la radio. Entra a am530somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. AM530. Somos radio. Somos radio. AM530. 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 Que la radio es comunicación, es imaginación, es educación. No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que te haga imaginar cosas que una radio. Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530. A la mentira también. Pero diciembre existió, decía y dirá Arbolito, y como octubre son cosas que vuelven y ya. Estamos disfrutando la tarde en que vuelvan las ideas en la 530, 4:44 de la tarde. En un ratito les contamos cómo viene el resto de la semana. Está tranqui, días bastante parecidos, frescos y con alguito de sol. Nos cuenta Gabriela Radiche. Bueno, lo llevo para La Plata. Vamos. En esta tarde para que vayan agendando para el 1 de agosto y a partir del 1 por unos cuantos días, porque hasta el 5 de septiembre se va a realizar una retrospectiva, una muestra maravillosa del cine de Leonardo Fabio. Y cine de Leonardo Fabio en el cine se ve en Filmico. Esto no es menor, en tiempos de películas en digital, recuperar la textura del Filmico para los fanáticos del cine va a ser definitivamente una fiesta. Esto se va a armar en el Cine Select, son las películas como director de Leonardo, más las que hizo como actor para Fernando Ayala y Leopoldo Torre Nilsson. Comienza, como decía, el 1, se llama Cinemecánica Nacional, el encuentro que está convocando este especial dedicado al cine argentino y que en particular a partir del 1 va a estar allí en La Plata presentando la filmografía de Leonardo Fabio. Es el Festival Internacional de Cine Independiente de La Plata, en el FestiFreak. En el marco de esto, el ciclo de cine revival, Cinemecánica, tiene las proyecciones en 35 milímetros, en 16 milímetros y buscan, bueno, de alguna manera dar esto del encuentro del cine en el cine, que no es menor, es muy atesorado en estos tiempos de mirar películas en formato no solo digital, sino en formato casero, con películas interrumpidas, con miro cine como sea, en el celular, etcétera, etcétera. Cine en el cine, entonces, en el Select de La Plata, en 50, entre 6 y 7. Te digo algunas, por ejemplo, comienzan con el lado B, que es Fabio actor, van a dar El secuestrador, El jefe y Fin de fiesta, también de Leopoldo, y después a partir del 9 de agosto tienen Crónica de un niño solo. ¿Te hacen La Plata?
yo ya te digo, a las 7 de la tarde del sábado 9 de agosto no tenés otra cosa más que ir a ver Crónica de un niño solo. Cine en el cine. Después, bueno, este es El romance de Aniceto y la Francisca y el título largo, como saben. El Dependiente, está también Juan Moreira, que lo vemos el 22 de agosto. Nazareno Cruz y el Lobo, película emblemática también de la cinematografía de Fabio. Y acá me apunto, para muchos es una de las mejores películas del cine argentino. Viernes 29 de agosto van a dar Soñar, Soñar. Esa maravilla que se le ocurrió, su tercera película como director, después de tener ya éxitos consagrados. Cuando él llega con Soñar, Soñar, se viene el tiempo de los milicos y él juega y dice, bueno, a ver cómo pongo a jugar este cine bien popular y un cine que también era de culto, con Carlos Monzón con su rulero, se acordarán algunos, con Gianfranco Pagliaro, haciendo la historia de un trotamundos que encontraba a ese empleado público que se sube a la aventura. Charles Bronson, sos como Charles Bronson, le dicen en el comienzo. Sí, me encanta, es una de las películas que más me fascina. Esto sobre el final de agosto. Esto es sobre el final ya de agosto, y bueno, continúa después con Gatica el Mono. Por supuesto que habrá momento para ver a Aniceto, toda la filmografía de Fabio allí en el Cine Select, en este festival fabuloso que han organizado a partir del 1 de agosto en La Plata. Que vuelvan las ideas. Hasta las 18. Ideas que regresan en el magazine informativo de la 530. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. Cuatro 4:48 de la tarde, les adelanto que vamos a charlar con Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, pero el motivo es, si bien recurrente, tiene que ver con nuestras universidades y en el contexto que las estamos habitando y defendiendo. Hay otro contexto más específico que tiene que ver con un nuevo aniversario de la Noche de los Bastones Largos. Ustedes saben, dictadura de Onganía, si no me equivoco, junio del 66, y más o menos un mes después, la Noche de los Bastones Largos, que era la decisión de la dictadura de discutir la autonomía universitaria. Y en ese contexto, la defensa de estudiantes, pero también de docentes y de autoridades de las universidades, que, toman universidades y después se desata una represión muy, pero muy brutal. Sí, desde la concepción del gobierno de Onganía, digo esto porque no sé si les suena, la universidad de entonces formaba comunistas. Entonces había que transformarla, intervenirla, etcétera. Bueno, se habla siempre de las más castigadas, filosofía y letras, naturales y exactas. Y hay un relato que me encontré hoy preparando un poco la charla y que me gustaría que lo escuche Guillermo, y van a ver por qué es muy interesante hablar con el decano de Exactas, que dice, en el caso de la intervención a la Facultad de Ciencias Exactas, Rolando García, el decano en ese entonces, se hallaba con el vicedecano, Manuel Sadowski, cuando entraron los policías y salió a recibirlos diciéndoles al oficial que dirigía el operativo: ¿cómo se atreve a cometer este atropello?, le dice una de las autoridades a el policía. Todavía soy el decano de esta casa de estudios. Un corpulento custodio lo golpeó entonces en la cabeza con su bastón. El decano se levantó con sangre sobre la cara y repitió sus palabras. El corpulento repitió el bastonazo por toda respuesta. El relato de Rodolfo Busch, en ese entonces director del Departamento de Química Física, Inorgánica y Analítica de la Facultad de Ciencias Naturales, debe ser. Bueno, es ilustrativo de lo ocurrido aquella noche, y viene un relato. Escuchen. Se oye ruido de madera al romperse y estampidos que parecen provenir del patio. Se oyen gritos y una especie de ladridos, como órdenes ladradas. Empiezan a sentirse los gases lacrimógenos. Poco a poco la atmósfera se vuelve irrespirable. Trato de proteger a la ex consejera. Ya estamos entre policías armados hasta los dientes, con bastones y cascos, que golpean, gritan e insultan, mientras nos arrean hasta el patio. En la escalera hacen zancadillas y aprovechan para golpear. Está oscuro, ha llovido. Tengo los ojos a la miseria, no sé cómo no pierdo el pie. Tienen apretujada a la gente, las manos en alto contra la pared que da al subsuelo de genética. Debe haber de 4 o 5 en fondo por un frente de 15 o 20. Allí siguen los golpes y los insultos. Se oyen los golpes.
Se oyen, miren esto, acá interrumpo, se oyen los golpes. Tratan de estar en esa situación, ¿no? ¿Qué mirás vos, hijo de puta? Bastonazos a la cabeza. Al que apoye las manos en la pared le reviento los dedos. Golpes, órdenes ladradas. Más arriba las manos. Al primero que las baje lo bajamos. Quiero ver sangre hoy. Matalo ese hijo de puta, terminalo. Golpes. ¿Están listos los pelotones de fusilamiento? Atorrantes, hijos de puta. Alguien es perseguido por 2 o 3. Golpes, ladridos. Matalo. Quiero ver sangre. ¿Dónde andará la ex consejera? ¿Dónde andará Simón? Parece que le pegan. ¿Dónde andará Ambrose? A estos brutos que ladran, patean, insultan y golpean, ¿los guardarán en jaulas? ¿Tendrán esposas, hijas, madres? Imposible. Bueno, relato de Rodolfo Busch, que en ese momento era director de este departamento de Química Física Inorgánica y Analítica de la Facultad de Ciencias. Está, como les decía, Guillermo Durán. Guillermo, perdón la demora, queríamos darle contexto. Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, saludamos. Hola Pablo, ¿cómo estás? No, los escuché muy atentamente, genera escozor solo escucharlo. Yo pensaba que tenía 1 año en ese momento. Hoy, 59 años después, bueno, vivimos tiempos complicadísimos para la universidad pública, no con ese nivel de violencia física, pero sí con un desconocimiento absoluto del valor que las universidades públicas tienen para un país que quiere ser desarrollado. Claro. ¿no? Hoy ocupás el lugar como decano de Exalta. Sí, que ocupaba Rolando en ese momento, un tremendo honor. Que ocupaba en ese momento, digamos, ¿no? Entonces me imagino que para Exactas un aniversario como este no pasa desapercibido. Sí, por supuesto, un tremendo honor. Rolando decano, don Manuel vicedecano, 2 glorias de la ciencia argentina, el doctor Busch, otra gloria de la ciencia argentina, de la química, grandes nombres que en ese momento pusieron literalmente el cuerpo para bancar a la universidad pública en esa horrible noche de los bastones largos, que, como decíamos recién, ¿no? Hoy tiene alguno de sus herederos tomando políticas en cuanto a los hechos, por supuesto no con ese nivel de violencia física, pero en cuanto a los hechos de lo que tiene que ver con el sostenimiento económico, financiero de la universidad pública, parecido. Y eso es lo que entristece, ¿no? Que 59 años después tengamos que volverle a explicar al gobierno nacional de cuán importantes son las universidades y el sistema de ciencia para la Argentina. A ver, Guillermo, es cierto que no con ese nivel de violencia en las universidades, pero sí con ese nivel de violencia en las calles, sí, incluida las movilizaciones por las universidades nacionales. Ayer estaba repasando los detalles de Jonathan Navarro, del joven hincha de Chacarita, que acompañó a jubilados y jubilados, perdió un ojo en la represión y se identificó al tirador. Y ya está claro que lo de Pablo Grillo no fue una casualidad, es decir, que había por lo menos un dejar hacer a las propias fuerzas. Por supuesto, digo, y esta cuestión. Y lo que se les decía cuando encarcelaban a los que habían sido encarcelados en aquellas primeras movilizaciones también, ¿no? Sí, por supuesto, digo, y que todavía estemos esperando que declare quien ya está identificado como quien le pegó el tiro en la cabeza a Pablo Grillo, mientras que por dejar un poco de bosta en la casa de un diputado pasó lo que pasó, ¿no? Una doble vara absurda, ridícula, y una muestra de que esto de que el que las hace las paga, bueno, está muy direccionado para un determinado lado, ¿no? Porque el que le pegó el tiro en la cabeza a Pablo Grillo sigue trabajando como gendarme sin ningún tipo de problema. Sí, tenemos que seguir visibilizando esta situación y en el caso nuestro tenemos que seguir dando el debate para que las universidades públicas tengan el sostenimiento que merecen en cualquier país que quiera ser desarrollado y con algún tipo de derecho a futuro, ¿no? Guillermo, ¿qué tal? Luis Pablo Giniger te saluda. Quiero preguntarte precisamente por eso, ¿no? Contanos cuál es el momento actual en materia de funcionamiento, de financiamiento para las universidades. ¿Qué pasó desde aquel aumento conseguido luego de la movilización popular, la presencia en la calle? ¿En qué punto estamos hoy? Complicadísimos. Yo siempre que hablo con algún medio marco 3 grandes ejes de preocupación. En algún orden, no estoy diciendo que uno sea más importante que el otro. El de los gastos de funcionamiento, el de la cuestión salarial y el del salvaje ajuste sobre el sistema de ciencia y tecnología. El de los gastos de funcionamiento, en algún sentido, logró el año pasado ser
acomodado después de la gran marcha de abril. Yo digo que no es que el gobierno tomó la decisión de financiar a las universidades en cuanto a su funcionamiento como corresponde, sino que se lo arrancamos con esa gran movilización, claro, y ese 270% de reajuste sobre los gastos de funcionamiento. Hoy volvemos a tener el mismo problema, con 118% de inflación anual el año pasado, hemos recibido un 20% de reajuste sobre los gastos de funcionamiento, lejísimo de lo que necesitamos para poder funcionar normalmente. La cuestión salarial, totalmente preocupante. Hemos perdido desde la asunción de Milei hasta hoy un 30% de valor real de nuestros salarios. Si lo miramos al revés, el mes que viene tendríamos que recibir un aumento del 40% para empatarle al 1 de diciembre del 2023, cuando no vivíamos en el mejor de los mundos, pero que por supuesto estábamos en una situación mucho mejor que la de hoy. Y el tercer punto que marcamos es el del ajuste feroz sobre el sistema de ciencia. Los subsidios de la agencia totalmente paralizados, los ingresos a carrera de CONICET que anunció el gobierno anterior nunca se efectivizaron, la promoción siguiente de ingresos a carrera ni siquiera se dieron los resultados, se paralizaron programas como el de Equipar Ciencia, como el Construir Ciencia, ahí me parece, en un estado terminal, producto de la decisión del... Ahí se nos cortó, a ver, Guillermo, ¿nos escuchás? Se escucha perfecto. Ahí estamos, pero escuchamos igual bien la caracterización. Luis, ¿decías? Sí, Guillermo, aprovecho la interrupción técnica para preguntarte, en todo caso, para detenerme en esos dos últimos puntos, el de los salarios docentes y el del ajuste en ciencia y tecnología, que en el caso de facultades como ciencias exactas es prácticamente lo mismo, están totalmente relacionados una cosa con la otra. Totalmente. ¿Cuánto más puede aguantar un científico? ¿Cuánto más puede aguantar un docente dando clase en una universidad gratis? Es muy difícil, porque lo que termina pasando es que todo aquel que puede irse se va, y nuestros recursos humanos son muy queridos en el resto del mundo, en las universidades privadas de nuestro país también, y entonces hoy se ve una oportunidad de venir a buscar recursos humanos excelentes que hoy están ganando una miseria. Y eso desde la cuestión salarial. Aquel que decide quedarse igual, después llega a su laboratorio y no tiene un peso para comprar un insumo. Entonces también es muy difícil poder hacer ciencia en esas condiciones. ¿Cuánto más vamos a aguantar? Estamos haciendo todo lo posible para aguantar, pensando que el horror más temprano que tarde se tiene que terminar y estar en la mejor condición posible para la reconstrucción. Pero no sé cuánto tiempo más aguantamos, porque es muy difícil en esas condiciones. Solía decirse que, por ejemplo, en el caso de docentes como los de la Facultad de Ciencias Económicas, bueno, no les importaba, recuerdo, eso era algo que se decía frecuentemente, no les importaba tanto el salario en la universidad porque en la actividad privada les iba muy bien y de esa manera sostenían, y bueno, la docencia la solventaban de esa forma. Sí. No sé si eso era del todo así. Bueno, afecta menos en aquellas facultades que tienen. Pero en aquellas facultades que tienen dedicaciones parciales a la docencia, afecta mucho menos que en casos como la nuestra, donde el 80-90% de la gente es full time a la docencia y la investigación. ¿Y qué pasa con la actividad privada en materia de ciencia y técnica? ¿Hay laburo en ese ámbito aquí en la Argentina? Depende un poco los rubros. En algunas de las disciplinas nuestras hay buenos trabajos y muy bien remunerados. En lo que es ciencia de datos, computación, matemática aplicada, es un rubro donde chicos, chicas consiguen buenos trabajos incluso antes de terminar sus carreras, con salarios que son muy buenos, en muchos casos mejores que los nuestros de profesores full time con 30 años de antigüedad, por dar una comparación. Pero digo, lo que estamos diciendo es, bueno, ¿cómo vamos a hacer para seguir formando a esos chicos y chicas si no tenemos a nuestros profes bien pagados, si la gente se va, si la gente no puede hacer investigación? Si algo caracterizó a esta Universidad de Buenos Aires, en particular a nuestra facultad, es un historial de investigación muy reconocido en todos lados y que está siendo cada vez más difícil mantenerlo. Estamos charlando con Guillermo Durán. Estamos repasando mientras conversamos algunas de las imágenes con muy buen tino. Vicente Castro, nuestro operador de video, está repasando los carteles de aquella gran movilización. Estaba viendo uno que decía Villero y Universitario, el terror de los libertarios, Papá albañil, hija profesional universitaria,
Y después está viendo uno que decía, sin ciencia no hay Conan, que para mí es el más glorioso cartel de aquella movilización. Quiero volver a eso, Guillermo, y por último para preguntarte, porque semejante acto político, como es de resistencia a una política específica, como fue el desmantelamiento prácticamente del presupuesto universitario, en aquel momento uno pensaba, bueno, después de esta movilización, que se la caracterizó como de las más importantes de la recuperación de la democracia, vos decís, bueno, seguramente se le pone un freno al ajuste, y eso no ocurrió. Nos estás contando, está la situación peor que antes. Hubo otra movilización hace poco, hay movimiento, pero ustedes como estando ahí, ven la escena y dicen, bueno, hicimos esa movilización tan importante y sin embargo acá seguimos pidiendo lo mismo. ¿Qué piensan? ¿Por qué no hay cambio? ¿Por qué eso no alcanza para ponerle freno a Milei? ¿Qué sentís que nos pasa? Yo siempre digo, urge una nueva gran movilización del sector universitario. Me parece que deberíamos juntarlo con el sector de salud y el sector de ciencia, y haya una gran movilización en defensa de la universidad pública, la salud pública y el sistema de ciencia y tecnología. Tenemos que ir por todas las vías posibles, por la movilización en las calles, por los debates en las aulas y en los laboratorios, por la vía judicial, cuando se pueda, cuando haya incumplimientos de compromisos del Estado, por la vía judicial, por la vía legislativa. La ley de financiamiento universitario presentada en el Congreso hay que empujarla. El año pasado se aprobó y el presidente la vetó. Nosotros venimos planteando hace rato que deberíamos ir a una consulta popular. La Constitución del 94 lo permite, y además la consulta popular no puede ser vetada por el presidente. Esa es una herramienta que hemos acercado a nuestros legisladores para que la tengan en cuenta. ¿Y qué les dijeron? Bueno, fue tomada por varios legisladores de manera positiva, pero lo que hace falta ahora es presentar el proyecto de ley de consulta. La ley de financiamiento universitaria, desde nuestra óptica, debería ir acompañada del proyecto de ley de consulta popular, que se aprueba con la mitad más uno de ambas cámaras. No hace falta 2/3, como es lo que hace falta para romper el veto. Nos parece que es una excelente herramienta para salir de esta encerrona del veto. Lo que te digo es que hay que ir por todas las vías que están a nuestro alcance: la legislativa, la judicial, la de la calle, la de las aulas, la de los laboratorios, la de nuestro posicionamiento en los medios, así como estoy hablando ahora yo con ustedes. Hay que ir por todos lados. No hay una medida que nos vaya a salvar. Todas juntas nos pueden ayudar a ir venciendo este desastre que están haciendo con las universidades públicas y con el sistema de ciencia. Siempre un gusto escucharte, Guillermo. Gracias por el rato. Un placer enorme y a disposición. Que estés muy bien. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. Repasemos un poco, lo llamamos porque él ocupa un lugar que, hace 59 años ocupaban otras autoridades de esa misma casa de estudio mientras entraba la policía por orden de la dictadura de Onganía a desalojar las universidades que estaban tomadas, toma hecha por toda la comunidad universitaria porque se estaba poniendo en juego la autonomía universitaria, digamos, ¿no? Durante la dictadura de Onganía, fuertísima represión a un mes de asumida la dictadura del 66. Es cierto lo que dice Guillermo Durán, ahora no tiene esa característica la avanzada contra las universidades, pero no dentro de las universidades, porque después en la calle la policía reprime con la misma hazaña, y mientras estaba leyendo lo que estábamos leyendo en el comienzo, me acordaba de ese hidrante que gritaba por un altavoz, vengan zurdos, ¿se acuerda? Sí. El hidrante persiguiendo vengan zurdos. Y todas las cosas que se les ha dicho a las personas que se detuvieron en las movilizaciones durante el gobierno de Milei, el modo en que se tiraba en la movilización del 12 de marzo, donde casi matan a Pablo Grillo y le sacan un ojo a Jonathan Navarro y a más personas. Eso por un lado. Y por otro lado, no tenía tan en claro que habían acercado un pedido de consulta popular por el tema universitario. Y yo me acuerdo, cuando Javier Milei, antes de ser presidente, se le preguntaba, pero ¿cómo vas a hacer con la minoría que vas a tener? No vas a tener los números en el Congreso para avalar todo esto. Y Milei decía, voy a ir a una consulta popular y a ver si se le anima el Congreso a ir en contra de la gente. Es decir, él decía que iba a ir a una consulta popular para avalar decisiones de la motosierra, que él sabía que el Congreso no se le hacía aprobar. Quizás eso también nos muestra que jamás pensaba que la política lo iba a acompañar, que lo iba a poder hacer con el Congreso. Pero me parece muy interesante el apunte, ¿no? No sé quiénes le habrán recibido, se lo podemos preguntar eventualmente después a Guillermo, quiénes le recibieron en el Congreso ese pedido. Y a ver qué piensan, ¿no? Parece interesante. Mayor participación directa de la sociedad sobre temas que las encuestas dicen que pueden llegar, pueden avalar a Milei, pero hay cosas que la gente dice que no. El recorte jubilatorio, el recorte universitario, el recorte de la ciencia, la gente dice que no está de acuerdo con eso. Me parece interesante camino a explorar.
cómo es la cosa cuando aparece la imaginación política, ¿no? Eso queda por fuera de las cúpulas también, dicho sea de paso, 5 y 6. ¿Sabés qué le falta a tu carpeta de favoritos? AM530 somosradio.com. El nuevo portal de AM530, con un menú diferente en la agenda informativa de la Argentina. Noticias, información exclusiva, análisis de lo que pasa aquí y en el mundo. Grandes momentos de la radio. Entrá a am530 somosradio.com. Una isla en el gran océano de la red. AM530. Somos redes. Somos radio. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Daniel Tonietti está en AM530. Vamos a saludarlo al secretario general de la UOM, Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlan. Abel, muy buenos días, ¿cómo estás? Acá hay un intento claramente de someter a la grande mayoría popular y fundamentalmente a los trabajadores mediante un proceso político, económico y social que cada vez ajusta más sobre las grandes mayorías populares y fundamentalmente sobre los trabajadores que tienen hoy por hoy un cepo a la hora de discutir la paritaria. A las 10, siempre soy en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan conducir un proceso político que va a ser difícil y que requiere patriotismo y también coraje para plantarse frente a los que hay que decirle que no, hay que decirle que no. Somos radio, somos comunidad. Patriotismo y también coraje. Cristina libre. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar, para acercarnos entre todos a la realidad. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. Que vuelvan las ideas. Recuerden que no están todos los que son, que faltan muchos que no están y son y ni siquiera lo saben y están en las entrañas del pueblo y hay que buscarlos. Y que están en cualquier partido, no hay que odiar, hay que educar y tener la paciencia de la gota de agua. No se convence con odio, con bofetadas y aplastamiento. Se convence demostrando una gran coherencia entre nuestro decir y nuestro ser. Que vuelvan las ideas. Tener la paciencia de la gota de agua.
Néstor, en brevísimo. De una visita que hubo ayer en la Argentina y de una probable que pase en estos días. Bueno, dejo el misterio. Le mete misterio. ¿Por qué no hay fecha este fin de semana de fútbol argentino en primera división? Independiente y River, yo estaba expectante. No, porque Independiente y River juegan por Copa Argentina, no hay fecha de la liga. Qué? Si yo les digo por qué no hay fecha, ¿Por qué no hay fecha? No lo van a poder creer. Por las PASO. No hay fechas por las PASO de la elección nacional que estaban fijadas en su momento. Luego se sabe hace meses que no va a haber PASO y sin embargo la AFA no fue capaz de modificar el calendario. El calendario que ya estaba establecido, no fue capaz de modificarlo. Conclusión, fin de semana que viene, por las PASO, que iba a haber en algún momento. Confusión total, la gente preguntándose no dónde voto. Claro. Pelote. Preguntándose ¿a quién voto? ¿A quién voto? Claro. No dónde. No hay fecha por las PASO, entonces hay PASO. Claro. Es lo que diría cualquiera. Es insólito, de verdad es insólito, porque yo no sabía, dije, debe haber fecha FIFA, ¿cuándo juega Argentina? Es lo primero que pensé. Alguna explicación técnica tiene que haber. Tienes razón, la fecha 4 es el jueves 7, empieza, el 7 de agosto. Claro, ya estamos en agosto todo esto. No, todavía no, estamos en julio. Felicidades. ¿El arbolito dónde quedó? El arbolito, hay que empezar a buscarlo. Esas bolas no me gustaron mucho, Gaby. Las cambiamos, cada tanto las cambiamos. Por favor. Sí. Bueno, el jueves 7 de agosto se dan los 3 primeros partidos. San Cayetano. Tenés razón, claro, además hay movilización. Ya está establecido el recorrido de la movilización. Si quieren, de paso, después lo repasamos e incluso qué organizaciones van a participar y están convocando a una marcha que promete ser masiva. Bueno, se nos viene Néstor Restivo para hablar de política internacional. Dale. Ideas en el mundo. Néstor Restivo. Que vuelvan las ideas. Restivo. Internacionales. Bueno, vino ayer Kristi Noem, la secretaria de Seguridad, ministra, ¿no? En Estados Unidos los ministros, que como llamamos aquí, son secretarios, o secretaria en este caso. Vino ayer, ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y están diciendo que va a venir el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, lo cual sería todo un acontecimiento en Argentina. Vamos a hablar un ratito de eso. Pero la radio pública israelí esta mañana, y después tuvo rebote en varios medios, anunció que Netanyahu recibió una invitación del presidente Milei y que están evaluando si le devuelven la visita que el propio Milei hiciera a Israel, ya creo que 2 veces, ¿no? Así que bueno, es probable que tengamos la presencia de Netanyahu aquí, a pesar de que es un hombre buscado por la justicia internacional en pactos a los que Argentina adhiere. Sería además, una visita complicada. Muy complicada. Y apenas trascendió, te cuento, adelanto, ya se están alerta muchas organizaciones de derechos humanos, sindicales, políticas, promoviendo una gran movilización si eso llegara a ocurrir, ¿no? Pensemos que estamos en medio de lo que denunciamos tantas veces, de lo que está pasando en Gaza. Pero ahora vamos a hablar un poquito. Sí. Ayer la que sí se concretó fue la visita de Kristi Noem, esta secretaria de Seguridad de los Estados Unidos, ministra del Interior. Le dicen la casa migrantes porque es una persona muy dura del gobierno de Trump que persigue permanentemente y que está alineada y a cargo de toda la persecución que están sufriendo los inmigrantes que viven en los Estados Unidos. Se vio con su colega argentina, Patricia Bullrich, ahí se fotografiaron andando a caballo, con botas, con sombrero, cosa que les encanta. Y lo que ha trascendido, bueno, son 2 cosas. Primero, esta posibilidad de que Argentina, por su alineamiento tan automático con Estados Unidos, tenga alguna, entre comillas, ventaja, sus ciudadanos, de ingresar a los Estados Unidos sin la visa que normalmente se aplica, sino con una visa especial que se tramita de manera mucho más fácil, que solo sale $21, la otra sale mucho más caro, pero con algunos condicionantes que habrá que ver si se tramita esa cuestión o no. Dicho sea de paso, la cuestión de las visas en Estados Unidos en realidad las otorga el Departamento de Estado, la Cancillería norteamericana, no esta señora, pero ella sí después ve lo que pasa una vez que la persona entra a Estados Unidos, la cuestión de los migrantes, ¿no? Para que eso se consolide, es decir, para que Argentina logre esto que tienen cerca de 40 países de ingresar sin una visa con sello y todos los trámites que hay que hacer y tan cara que hay con Estados Unidos, sino con un trámite mucho más rápido, mucho más barato, online y demás, Argentina debería, según esta persona, presionar mucho más en su política interna de migraciones. Y ahí aparecen varios trascendidos de las reuniones que tuvo Noem. ¿Qué quiere decir presionar sobre su política interna? Sí, ¿a quién recibimos? Y claro, Noem parece ser que estuvo muy preocupada por varias cosas. ¿Por qué hay varios rusos viviendo en la Argentina? ¿Por qué hay varios venezolanos viviendo en la Argentina? ¿Y qué tipo de venezolanos son?
porque han entrado fácilmente algunos funcionarios iraníes, cosa que parece que se le escapó la tortuga al gobierno argentino, tan anti-iraní como es, por un funcionario de Irán que posteó alguna visita que hizo a, no sé si a los glaciares o a Ushuaia, por ahí, y ahí se dieron cuenta que había entrado un funcionario iraní, inclusive porque hay muchos bolivianos. O sea, la señora esta preguntó varias cosas, por qué pasa lo que supone Estados Unidos que pasa en la triple frontera, es decir, le pidió a la Argentina que controle mucho más sus propias fronteras y no permitir ingreso de personas que están todos en el eje del mal que ha fijado Estados Unidos hace muchos años, si quiere acceder a esta ventaja de que los ciudadanos argentinos tengan no visas, sino este waiver, que es una visa mucho más fácil de conseguir para ingresar a los Estados Unidos. Esa habría sido la negociación. Esta mujer es una mujer recontraalineada con el ala más dura de Estados Unidos, con el trumpismo más beligerante en términos de persecución de migrantes y demás, y bueno, ya pasó por la Argentina y tengo entendido que ya volvió a los Estados Unidos. Pero esto que contás le da otro carácter, porque más allá de la visa, de lo que eso signifique, que una ministra de las características que tiene, con la centralidad que tiene para el gobierno de Trump, venga hacia la Argentina y se haga toda la parafernalia, algo más se discutió. Bueno, en el comunicado, el último párrafo del comunicado, habla en concreto de acuerdos de entendimiento en materia de seguridad y en materia de defensa. Participaron gente del Ministerio de Defensa, pero digamos, el trabajo que hace esta funcionaria es el tema migratorio. Y de hecho, andar a caballo fueron a Campo de Mayo. Sí. Fue ahí en Campo de Mayo, en un cuartel militar. Sí. Digamos, está en el marco de lo que dijo el embajador designado, está en el marco de lo que han dicho los jefes del Comando Sur cuando vinieron, está en el marco de todas estas visitas. Ahora nos toca ir a nosotros allá y decirles qué cosas queremos que, ¿no? No te quepa duda que va a ir Bullrich y le va a decir, y va a ir el ministro Caputo y le va a decir qué pasa con los aranceles, no te quepa duda que eso va a pasar, o que cuando Milei vaya, porque nunca fue a Estados Unidos, le va a hacer muchos reclamos sobre la soberanía nacional. Bien. Eso no te quepa duda. Bueno, el otro viaje que me inquieta mucho más, y todavía no está confirmado, es el que podría hacer Netanyahu a la Argentina. Como digo, trascendió por la radio pública israelí, lo retomaron enseguida en los medios gráficos de ese país, y bueno, empezó a circular y inmediatamente hubo una alerta en Argentina, en muchas organizaciones sindicales, sociales, populares y demás, que están movilizadas hace rato para que Israel frene la masacre que está cometiendo contra el pueblo palestino, sobre todo en Gaza. No solo en Gaza, ayer mataron en Cisjordania. Nosotros comentamos aquí esta película que se ofreció hace poquito con presencia del embajador de Palestina Mundo Sur, la No Other Land, que ganó el premio Oscar. Bueno, uno de los, no es de los directores, el director denunció esta situación, uno de los que asistió en la película fue asesinado ayer por un colono israelí. Un dolor muy grande en toda la comunidad del cine que trabajó en ese documental tremendo, ¿no? Que pasa en Cisjordania, no pasa en Gaza, que es la política permanente de colonización y matanza de israelíes. Desde que fue la masacre de Hamás en octubre del 2023 hasta hoy, ya murieron 1000 palestinos en Cisjordania nada más. Y antes habían muerto decenas de miles según Naciones Unidas, digo, ¿no? Bueno, o sea, la situación está cada vez más candente y hubo 2 o 3 novedades muy fuertes en Israel respecto de esto, que fue primero la carta que hicieron 5 rectores de universidades muy prestigiosas de Tel Aviv, de Jerusalén, de varios lugares más de Israel, denunciando, no usan la palabra genocidio, pero hay algunos párrafos, la verdad, muy, muy duros. Dicen, por ejemplo, a ver si lo encuentro, pero recuerda lo que fue, bueno, lo que se suele decir, lo que fue el holocausto para el pueblo judío y cómo esto también debería ser motivo para que Netanyahu y las tropas israelíes no cometan la misma masacre con la crueldad con que matan a inocentes. ¿Esto quién lo dice? 5 rectores de 5 universidades muy prestigiosas, la de Tel Aviv, la de Jerusalén y otras más específicas de ciencia. Todo un indicador, ¿no? Sí, no, esto generó una conmoción en el Estado de Israel. Y lo otro son 2 ONGs, también israelíes, que también salen a pedir que frenen la masacre y que frenen sobre todo la mortandad por hambre, que es lo que venimos denunciando hace rato, que el gobierno de Israel está aplicando. No solo matanza por balas, sino una limpieza étnica, un exterminio del pueblo palestino a través del hambre. Así que pareciera que hay como un giro en estas últimas horas, ¿no? También lo que declaró Donald Trump en Escocia, diciendo que hay hambre en Gaza, que hay que trabajar sobre eso. El tipo, como no es que se despega de Netanyahu, pero sí empezaron a haber síntomas, lo de los rectores, lo de las ONG, la declaración del propio Donald Trump, la presión que hay también en los medios y también en muchos países del mundo que están empezando a reclamar un freno a esta situación que vive en Gaza. En todo ese marco,
que venga o no Netanyahu es algo para que vamos a estar muy alertas y que, insisto, si llegara a venir yo creo que va a haber una movilización tremenda en su contra y un pedido de captura porque Argentina es parte firmante del Tratado Penal Internacional y él está perseguido como criminal de guerra. Que vuelvan las ideas. Que vuelvan. 5 de la tarde, 24 minutos en el arranque. Les comentamos la situación en el Hospital Naval porque el Sindicato de Sanidad alerta sobre intención de cierre por parte del ministro de Defensa Petri. Recordemos que es un hospital de la Marina, digamos, ¿no? Y ya hay medidas de fuerza, estamos hablando de paros, pero vamos a conversar y conocer un poco más a fondo la situación. Está Javier Pocoy, que en línea es el secretario gremial del Gremio de Sanidad. Javier, soy Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas. ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias, Javier, por esperarnos unos minutos. Además, ¿cuál es la situación del Naval? Y si puedes aclararnos, en todo caso, de quién depende, cuál es la situación concreta en términos administrativos del hospital. Bueno, la situación del hospital es una situación crítica. El Hospital Naval hace alrededor de 30 años, a partir de una iniciativa de la Armada, generó una fundación, la Fundación Sanidad Naval, que tenía el objeto de comercializar el sobrante de camas que tenía el hospital. Pensemos que los hospitales estos de las fuerzas están armados para catástrofes y en tiempos normales quedan excesivamente grandes. Bueno, entonces a partir de esa armado esa fundación, que en principio con ese recurso iba a ir apoyando con infraestructura, con tomógrafos, con aparatología y demás al hospital, terminó a partir de una resolución que entiendo que fue de Cavallo en los 90, de cerrar el ingreso de personal al Estado. Fue requiriéndole a la fundación que además de apoyar al hospital en infraestructura, lo apoye con personal. Uh-huh. Y es así que llegamos a 30 años después de eso, que hoy más o menos 560 personas del hospital, casi el 80% de los que asisten a los enfermos, más un sector muy grande de la parte administrativa o de mantenimiento, son trabajadores de esta fundación, que es una fundación sin fines de lucro creada por la propia Armada, o sea, no hay nada raro. Bueno, y ahora hubo un trámite administrativo donde se pide licitar la administración del recurso humano, y a partir de eso quedan prácticamente cesanteadas 560 personas que atienden el hospital, lo que significaría el cierre del hospital, porque prácticamente es toda la gente que atiende. O sea, ¿pero quién pide la licitación? ¿Qué significa la licitación de la administración? Es muy raro porque no le encontramos sentido. El planteo es que tiene que pasar por una compra, por una licitación pública. Si hay alguien que administra una parte del tercero, digamos que sería acá esta fundación. Sí. Lo que pasa es que estamos hablando de personas que hace 30 años trabajan en el hospital, claro, y trabajan para el hospital. Nosotros dijimos, bueno, no hay problema si ustedes llaman a una licitación para que otra empresa que no sea esta fundación que crearon ustedes mismos y traspasen a los trabajadores de una empresa a la otra, bueno, que sea la que sea. El problema es que la licitación plantea que es por 100 personas, por 50, por 80, con otro sueldo, sin antigüedad, sin respetarle los derechos que tienen. Es como un empezar de nuevo, y que la definición de eso, que además es más caro que el sistema actual que tienen, la definición de eso la termina teniendo la Armada discrecionalmente a partir de que elija qué modelo de ese abanico de una licitación amplia que hizo y que ganó una sola empresa va a aceptar. Entonces, hoy por los comentarios que tenemos, por las reuniones que vamos teniendo, entendemos que la capacidad de absorción de esta nueva empresa que licitó sería de alrededor de 100 personas, no más. 100 con lo cual de 560. en la calle 500 personas, ¿no? Claro, 100, sí. Y eso es el cierre del hospital. Eso directamente es el cierre del hospital porque son los que atienden hoy a no entendemos la razón. Creo que la verdad que hablamos con muchos y casi nadie de los que está ahí la entiende, pero bueno, es una decisión
se tomó para nosotros erróneamente. No obstante eso, lo que estamos pidiendo nosotros es muy sencillo, son las personas que trabajan para el hospital y que tienen que tener continuidad laboral y su salario garantizado y sus derechos adquiridos también. Claro. Javier, estamos charlando con Javier Pocoy, secretario general del Gremio de Sanidad, estamos hablando de la situación del Hospital Naval. ¿Qué decisión tomaron? ¿Qué medida van a realizar? Bueno, yo quiero contar porque veníamos charlando hace meses de esta situación y de estas posibilidades, pues se viene discutiendo, yendo y viniendo entre hablar con el ministro de Defensa, con el jefe de gabinete, con el jefe de la Armada, con todos los subalternos del jefe, con el director del hospital, hasta que llegamos a un punto donde vemos que está todas las cartas echadas, así que ante esa situación y la intransigencia de no rever o de no garantizar la fuente de trabajo de todos los trabajadores, sí, decidimos hacer un paro este día jueves de 24 horas, ¿no? Quiero aclarar que además tuvimos varias audiencias de conciliación en la Secretaría de Trabajo. En la última, la Armada se ausentó, no fue a la audiencia, diciendo que eran trabajadores de una empresa privada y que ellos no tenían nada que ver. Por supuesto, ahora con el paro quedó claro que son trabajadores del hospital porque el hospital no va a funcionar sin ellos. Así que... Claro. Javier, bueno, estamos atentos a la medida del jueves y seguimos de cerca el tema y a la orden. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por la difusión. Que estés bien. Javier Pocoy, secretario general del Gremio Sanidad, bueno, nos cuenta un poco la situación. Hay paro el jueves, pero además está en el medio toda esta realidad, un hospital que es muy, más allá de la atención propia a las familias de la María, es un hospital muy reconocido, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires, 5:30 de la tarde. Somos Radio AM530. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. Los martes a las 22, date un gustito a última hora. Nenazas. Nenazas. Con Lucas Román, Carola Ollarvide y Nahuel Pujals. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Este invierno viví unas vacaciones divertidas en toda la provincia, del sábado 19 de julio al domingo 3 de agosto. Disfruté de actividades para infancias, adolescentes y jóvenes. Con entrada libre y gratuita, te esperamos en cada región cultural. Música, teatro, videojuegos, cine, circo, kermés, magia, títeres, libros, freestyle, talleres y mucho más. Divertite y pasala bien con amigos, en familia, en tu barrio, en comunidad. Busca todas las actividades en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Ideas que vuelvan. No se puede gobernar la Argentina desde el centro. Que no es algo que a mí me guste, lo aclaro. A mí me gustarían líderes centristas, moderados, serenos y abiertos, pero que la experiencia desde la recuperación de la democracia demuestra que los líderes que lograron construir grandes ciclos políticos de reforma son líderes que se pararon en un extremo. Me refiero a Menem, me refiero a Néstor Kirchner y me refiero ahora a Milei. Y que en cambio los líderes que intentaron apuestas más moderadas y coalicionales, que son Alberto Fernández, Fernando de la Rúa y Mauricio Macri, los tres con coaliciones, de la Rúa una coalición, la Alianza fue una coalición, Cambiemos fue una coalición y el Frente de Todos fue una coalición. Esos tres líderes fracasaron. Que vuelvan las ideas. No se puede gobernar la Argentina desde el centro. Que vuelvan. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, 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 siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Twitter. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. La lucha política en cualquier país de Latinoamérica es todos los días y todas las horas y todos los minutos. Buscamos informar, escuchar, debatir, pensar. Cinco de la tarde, 37 minutos. Ya saben, somos y estamos construyendo, ya es una realidad, dicho sea de paso, la comunidad 530. Imprescindible la suscripción. Estamos pidiéndoles una mano para una mejora técnica de la radio, como siempre, y sobre todo para los salarios de los laburantes de la 530, que son los que hacen esta comunidad, ¿no? A los que ya se suscribieron, muchísimas gracias, y a los que todavía no lo hicieron, bueno, y tienen voluntad y posibilidades de hacerlo, pueden ingresar a nuestra página, es muy sencillo, www.m530somosradio.com, allí cliquean en el botón asociate o en el banner que lleva directo a la página de nuestra comunidad, se selecciona la suscripción que mejor se ajuste a la posibilidad concreta del bolsillo, se presiona unirme y listo, ya son parte de la comunidad 530. El alias es muy sencillo, Radio AM 530, y desde ya
siempre atiende La Humanidad al 11 64 19 1650, 11 64 19 1650 para cualquier duda o aclaración antes de hacer la suscripción. Pero insistimos, tiene que ver con la mejora técnica. Le estamos compartiendo cómo ha quedado el estudio de la 530. Está muy pero muy lindo, la calidad de las cámaras, las computadoras, la renovación de todos los equipos, y también es muy importante para las mejoras salariales de nuestros compañeros y nuestras compañeras en la radio, que es el factor humano el que hace posible que la radio 530 sea lo que es, con lo único, con lo que la representa en su esencia. Bueno, 5 de la tarde, 38 minutos. En un ratito, ¿de qué hablamos, Gaby Radiche? De la Sagay, que cumple 19 años. Sí, que ayer nos regalaron un tortón hermoso. Voy con Luispa. No quiero dejar de mencionarles, vamos a ver si volvemos ahora con Juan Carlos Junio, pero la información económica de la jornada, probablemente de la semana, es que el gobierno ofreció o tuvo que ofrecer tasas del 65% para renovar deuda en pesos, básicamente para tratar de absorber los pesos que, si no se renuevan esos bonos, quedan líquidos. Y todos sabemos que, claro, esto es intervención directa, digamos, del gobierno, ¿no? Todos sabemos que peso que hay dando vuelta hoy disponible, sobre todo quienes tienen la posibilidad de o buscan rentabilidad, van a dólares. Entonces, para tratar de contener la suba del dólar, el gobierno necesita que esos pesos se renueven en nuevos bonos. Bueno, solamente pudo colocar 9 de 11 billones, es decir, por debajo de lo que vencía. Es decir, van a haber más pesos líquidos, va a haber más líquido, pero una tasa, o sea, lo que tuvo que ofrecer es un montón para ni siquiera llegar a los vencimientos. Y esto es un problema, porque en algún momento tiene que devolver esas tasas, ¿no? El 65%, esos son recursos del Estado, o menores recursos del Estado. Para un gobierno que dice que no va a tocar el equilibrio fiscal, significa más ajuste, además. Pero bueno, el dato es que convalida tasas muy altas porque el mercado no confía en lo que el gobierno le propone, razón por la cual el dólar ya es récord. Todas las cotizaciones están por encima de los 1.300 pesos, el minorista está en 1.310, el mayorista por primera vez rompe la barrera de los 1.300, y es un dato, insisto, es el dato económico del día, para mí, de la semana. Veremos cómo o qué narrativa arma el gobierno para explicar esto que hoy ha ocurrido. Luis Pablo Giniger. Bueno, dos noticias cortitas, tienen que ver con temas judiciales las dos, no queremos que queden afuera de que vuelvan las ideas. La primera es que el Juzgado Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín falló a favor de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado, y le ordenó al gobierno de Javier Milei que se abstenga de ejecutar cualquier acto administrativo que derive en la aplicación del decreto que modifica el INTI, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Esto quiere decir que no puede avanzar con el desguace. ATE había denunciado que si el gobierno llevaba adelante lo anunciado en el decreto, más de 700 trabajadores iban a quedar sin empleo. Esto es lo que presentó la Asociación de Trabajadores del Estado en su denuncia. Recordemos, el INTI, según el decreto de Javier Milei, iba a pasar a ser dependiente de la Secretaría de Industria y Comercio, esto es del Ministerio de Economía. Así que por lo menos hasta que no apele el gobierno nacional, uno intuye que va a ser la medida que lleve adelante, no puede innovar en relación al INTI. Y la otra noticia es que la justicia paraguaya decidió extraditar a Edgardo Cuéllar. Inició el proceso de extradición. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Así es, recordemos, detenido en la frontera, llevando $200.000, sí, sin haber sido declarados, sin explicar cuál era el origen de ese dinero, junto a su secretaria, un hombre que hacía muy poquito, había votado a favor de la ley Bases y otra cantidad de leyes, sí, acompañando al gobierno nacional, cuando supuestamente además venía de otro palo. Está detenido en Paraguay. La justicia lo va a mandar a la Argentina para que continúe el proceso legal aquí. Era algo que pidió la jueza Sandra Arroyo Salgado, claro, digamos de paso, que es la que lleva la investigación, todo muy raro. Que lleva otras investigaciones, claro, que es la que encarceló a Bamieri y a tal cual, por eso ¿no? Digo, todo muy raro. Pero de todas maneras, supongo que al gobierno no le causa ninguna gracia que Edgardo Cuéllar venga aquí a seguir, sí, con la causa, ¿no? Bueno, que a todo esto, su secretaria, entre comillas, de mínima su socia, su socia. En ese momento era su secretaria. Conviviendo en el mismo departamento mientras estaban allá en Paraguay, digamos, ¿no? Tienen que volver sí, para acá. Así es. Bueno, 5 de la tarde, 43 minutos.
El cafecito político. Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. ¿Qué nos dirán por no pensar lo mismo ahora que no existe el comunismo? El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Charlie y le robamos melodías a él. Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están muchachos por ahí? Bien. ¿Cómo están en la radio de la EB? Estamos muy bien, acá andamos compartiendo la tarde, contando historias. Bueno, dentro de unos días va a venir Quaider también. Sí, va a compartir. Secretaria. Sí, bueno, nos puede escuchar por YouTube también, ¿no? A través de las redes, de la radio. Sí. Éramos pocos y éramos pocos. Sí, parió la abuela, se decía, ¿no? Y parió mi abuela. Y parió mi abuela, sí. Bueno, ¿cómo estamos? Qué hermosos esos dichos, no sé ahora cuántos pasan el filtro, digamos, ¿no? Pero qué dichos maravillosos. Efectivamente, son unos cuantos. Son varios, son y para colmo ahora estamos llenos de visitantes extranjeros. Sí, también, visitantes, declarantes, nuevos virreyes, visires, embajadores. Así es. Hay un dato que cuenta Néstor Restivo en la jornada de hoy, según medios israelíes, que habría una invitación para que Netanyahu venga a la Argentina. Estamos imaginándonos lo que puede significar eso, digamos, ¿no? Pero no está confirmado, Ajá. Bueno, hablando de historias, te quiero hacer una pregunta de un asunto que seguramente conoces. Había una expectativa hoy por la renovación de algunos bonos para tratar de que no haya pesos sueltos, digamos, que no haya mayor liquidez. Estábamos hablando de unos 11 billones de pesos que tenía que renovarse, y el gobierno, según la información que da Ámbito Financiero, ofreció tasas de hasta el 65% y no logró colocar todo. Habría colocado 9 billones de los 11 de estos vencimientos. Te quiero preguntar si nos orientás un poco cómo entender esta información. Algo estábamos diciendo, que la preocupación del gobierno es que esos pesos presionen al dólar, que sigue subiendo por otra parte, y hoy hay otra vez muy fuerte intervención en dólar futuro. Pero bueno, básicamente yo diría que la impresión de ustedes es correcta. Hay una dinámica que precisamente el problema creo que es la dinámica, no es esta circunstancia de hoy, más allá de que es una circunstancia importante por el monto, pero hay una dinámica de que, bueno, no tiene más remedio el gobierno que crecer en el ofrecimiento de tasas cada vez más altas para frenar el apetito, digamos, de todo tipo de operadores financieros, digamos, todo tipo, quiero decir, de las más diversas dimensiones. Siempre lo más importante son los más grandotes, a los efectos de que esas tasas altísimas eviten que vayan a presionar y compren dólares, ¿no? O sea que hay una suerte de crisis del carry trade, de la bicicleta financiera, y eso se va tornando cada vez más grave, porque eso tiene un enorme costo fiscal, porque eso siempre hay que pensar que hay un debe y un haber, que lo que alguien cobra y gana, otro lo tiene que pagar. O sea, ¿quién paga la tasa del 65%? Y claro, eso es el Estado Nacional que paga la tasa. Y en definitiva, todas esas inconsistencias, para decirlo decorosamente, y no decir agujeros, después se reflejan en políticas que compensen esas inconsistencias o agujeros, que generalmente son políticas de lo que ellos llaman achicamiento del gasto para mantener el tótem del superávit fiscal. O sea, se va a traducir, le vamos a terminar pagando nosotros y nosotras con ajuste. Eso francamente creo que es la lectura política que hay que hacer. Y la otra, vuelvo al inicio de mi respuesta, ¿no? Que va creciendo la fragilidad del modelo, que todo el mundo ahora dice que el modelo cruje. Yo creo y coincido con que el modelo cruje, pero no solamente por estas restricciones macroeconómicas, fundamentalmente eso que ya viene diciendo Cristina del primer día, que es la escasez de dólares producto del modelo, porque es un modelo importador y se van dólares, es un modelo que reduce exportaciones, entonces no entran dólares, es un modelo que para hacer demagogia turística hace que salgan miles y miles de millones de dólares y pierdan la industria turística nacional, y así sucesivamente. Entonces cruje el modelo en términos macroeconómicos y también cruje en términos políticos,
sociales, porque Sí. cada vez hay más reacción social, que es el otro elemento que hay que tener en cuenta. Entonces lo que cruje es el modelo, el proyecto político, además de la macroeconomía. Entiendo perfecto. Pregunta, Juan Carlos, esa tasa, ofrecer una tasa del 65%, además de quién la va a pagar, ¿es un indicador, una referencia para otras cosas del propio espacio, del propio esquema financiero? Y sí, efectivamente, porque eso va haciendo que suban todas las tasas, entre ellos las tasas activas de los créditos, que en definitiva... Por ejemplo, la de tarjeta de crédito. Toda, y la de los créditos industriales, los créditos que se llaman de evolución, los créditos de comerciales, industriales, o sea, al subir las tasas activas es uno de los mecanismos más clásicos, yo diría más negativos a los efectos de generar recesión. Ahora, eso de generar recesión uno podría decir es una especie de técnica de política económica. Suben las tasas de interés, tanto la industria, el comercio como las personas se les va complicando la posibilidad de trasladarlo a precios. Por lo tanto, van sufriendo quebrantos o van perdiendo, yo no sé, ingresos o van perdiendo excedentes o ganancias, o sea que se va trabando la economía, haciéndola cada vez más recesiva y comprometiendo el recupero de los préstamos. A ver, acá hay dos elementos de estas últimas horas. ¿Vieron la cantidad de videos que hay que se están difundiendo en TikTok? Si empiezan a buscar algunos les van a aparecer un montón porque el algoritmo se los cambia. Personas, yo diría, no sé si apolíticas, pero ajenas a la política, que sabemos que es más bien tirando del centro para la derecha, comerciantes, vendedores online que están contando que no venden nada, que les está costando vender porque no entra gente a los comercios, porque no pueden vender en línea. Pienso en ese sector, que es un poco lo que estás contando, Juan Carlos, y después pienso en los datos de las familias endeudadas, que son cada vez mayores y las expectativas de poder pagar esas deudas cada vez es menor, según las encuestas, con bancos, con tarjeta de crédito, con prestamistas, con familiares o amigos. Y claro, este aumento de tasas también impacta en esa posibilidad de repago de esas deudas, ¿no? Sí, y vuelvo entonces al tema del modelo y la dinámica del modelo. Sí. Todo eso que vos describís, yo diría en términos específicos, concretos, de ejemplos concretos, va siendo, si la gente no puede pagar la tarjeta y los negocios empiezan a estar vacíos, y el turismo interno, dicen que en la costa es el 30% que con respecto al año anterior, eso va acentuando lo que vos dijiste al inicio, que es la recesión. Y o sea que hay una dinámica del modelo que yo diría, va agudizando sus tensiones, va agudizando la expulsión de sectores sociales del consumo, yo diría de su nivel de vida. A eso agregale el deterioro de los 7 millones de jubilados, agregale el deterioro de los asalariados, tanto los blancos como los informales, va llegando una tensión en términos económicos del modelo que se va a ir expresando inevitablemente para mí en un crecimiento de la conflictividad política. Y veremos qué pasa con lo electoral, ¿no? Cómo eso puede tener un reflejo en el electoral, y ahí ya sabemos que hay componentes de carácter culturales e ideológicos que lo complejizan. Sí, claro. Después, bueno, habrá que ver qué narrativa se da o qué explicación se da a la gente del momento económico, que no necesariamente puede significar un voto contra Milei o eventualmente encontrar el mismo punto de acumulación electoral, y entonces en la dispersión el gobierno puede salir a cantar que hizo una buena elección. Después habrá que ver qué pasa. Sí. Pero lo que contás del modelo político, encontrando sus puntos muy, muy delgados, sus puntos más delgados, sumando este dato de hoy, me parece importante. Sí, sería un clásico, muy clásico, registrar que los problemas de este tipo de carácter económico relacionados con la incapacidad de poder consumir, con la caída de los ingresos, influye en la conducta de la gente. No hay la menor duda. Lo que pasa es que una de las respuestas de estos tiempos es no ir a votar y estar enojado. Entonces eso es habrá que problematizarlo y ver cómo va jugando en los próximos 2 meses, yo diría, para no irnos a,
a manuales de ciencia política, sino a los próximos 2 meses qué va a pasar con eso, ¿no? Yo tengo una expectativa de que eso altere conductas, ¿no? Claro que tiene que haber una fuerza política dispuesta a interpelar a esa gente, a ir a verla, sí, a buscarla, a militarla, y entonces puede haber novedades interesantes. Hay algunos repasos, algunos resúmenes del tema de la tasa. El 7 de julio la tasa fue al 38,9%, el 17, 10 días después, al 47%, y hoy 29 al 65%. Es decir, que en 20 días, un poquito más de 20 días, subió casi 30 puntos la tasa de las letras de corto plazo. Es una barbaridad, por eso yo decía no ver solo la foto de hoy, que es grave, sino ver una dinámica. De la que el gobierno no está pudiendo salir, cada vez está más empantanado, no hay la menor duda. Y eso que goza del apoyo de Trump, del Fondo Monetario, ahora le tira otra vez 2.000 millones de dólares, y está claro que no tiene nada que ver con la situación económica, ni con el modelo, ni con el cumplimiento, ni la aprobación de ningún examen, sino con que necesitan apoyar a su gobierno de derecha en América Latina, que la mayoría de los gobiernos de América Latina no le responden a la línea de Estados Unidos, son progresistas, son populares. Así que creo que a pesar del apoyo del Fondo Monetario, primero 45.000 millones a Macri, ahora después 20 y 12.000 millones y ahora 2.000 millones. Está claro que hay un apoyo político. Juan Carlos, abrazo grande, gracias. Chao. Juan Carlos Junio. Ideas que vuelvan. Macri logró hacer algo que al campo nacional y popular le cuesta mucho, que es, 1, reconocer su fracaso, 2, hacer una autocrítica. Él en 2019 dijo, 1, fracasé, 2, ¿por qué? Por culpa del gradualismo. Me equivoqué, fui gradualista y por eso fracasé. ¿Por qué ahora mi proyecto va a funcionar? Porque no voy a ser gradualista, voy a hacer todo lo mismo, pero más rápido, y si hay que reprimir, se reprime. Entonces, Macri prepara el terreno para instalar el discurso mileísta. Pensemos de vuelta este juego para pensar a futuro las propuestas progresistas, ¿no? O nacional populares. Él entonces tiene un discurso. No solo tiene medios de comunicación que lo amplifican, él le da un discurso a esos medios de comunicación para que lo amplifiquen. ¿Y Milei qué hace? Se sube a ese discurso y lo pone 2 o 3 grados más arriba. Que vuelvan las ideas. Macri prepara el terreno para instalar el discurso mileísta. Que vuelvan. Muy bien, últimos minutos de Que vuelvan las ideas, gracias a la gente de la revista Mu, el periódico de La Vaca, que nos manda la edición de julio de este 2025. Hay futuro, habla de Manu Fanego, artista no binario, la nueva generación que resiste la motosierra al teatro y al arte, organizándose en asambleas y creando lo que viene. ¿Cómo es la transgresión en tiempos en los que se puede decir cualquier cosa? Interesante esta pregunta, ¿no? Periodistán, una vuelta al mundo dado vuelta. Madigraph, la increíble imprenta recuperada y autogestiva. Muchas gracias por la última edición de la revista Mu. Gaby Radiche nos habla de... Bueno, de la SAGAI, que ayer nos hizo compartir este aniversario, los 19 años que están cumpliendo, una riquísima torta, pero bueno, más allá del regalito, queremos contar que celebramos con ellos, y quiero leer parte de lo que dicen en su comunicado, contando que SAGAI nos une, dice, ¿no? La gente de SAGAI. A veces basta mirar cómo se unen 2 piezas para entender algo más grande, que ninguna parte por sí sola alcanza, que lo valioso, lo duradero, lo que realmente transforma, solo se construye cuando las partes encuentran su lugar en el todo. Así nació SAGAI hace 19 años, de la convicción de un grupo de intérpretes que entendió que la única manera de defender sus derechos era organizándose colectivamente. La SAGAI trabaja recolectando lo que surge de los derechos de la propiedad intelectual de los intérpretes, de las actores, de las actrices, al revés, de los actores, de las actrices. Empiezo con mi dislalia. No está mal igual. Apurada un poquito. Los actrices y las actores. Quiero decir que esto surgió de una gran iniciativa de Néstor Kirchner, que fue quien promovió que se pusiera en funcionamiento la SAGAI, de ese grupo de artistas que luchó Pepe Soriano a la cabeza para que se pusiera en marcha esta organización que, por ejemplo, si vos te metés en el sitio web, dice te estamos buscando, y aparece un enorme, larguísimo listado de actores, actrices, intérpretes que no saben que tienen plata esperando. Mirá. De los trabajos que han realizado. La SAGAI trabaja
trabaja en interacción con distintas sociedades de gestión de derechos de los intérpretes de 15 países aproximadamente. Cuando se hizo la presentación de la nueva sede, varios años después de su creación, en el 2006, 2011 creo que era la nueva sede, Cristina contaba y decía que Néstor se había ligado unas cuantas canas de las que tenía porque estaba obsesionada con la formación de la SAGAI, con la concreción de la SAGAI, y que tuvo que luchar con un montón de presiones, que estaba emperrado en hacerla realidad. Me metí en la lista, dice, muchos actores, actrices, bailarines e intérpretes de voz no saben que tienen dinero para cobrar. Exacto. Ayúdanos a difundir. Si conoces a alguien que esté en esta lista o a su heredero o heredera, no dejes de avisar. Y aparece la lista enorme, de enorme cantidad de personas. Enorme cantidad. Así que bueno, métanse en el sitio de SAGAI, que realmente están haciendo valer todo el trabajo y los sueños de estos grandes actores, actrices de nuestro país que se juntaron, y la unión, ahí tenés, hace la fuerza. Bueno, muy bien, estamos cerrando el programa de hoy. Un abrazo grande a nuestro compañero Fabián Waldman, que lo tuvimos ahí en espera, no nos alcanzó el tiempo para conversar con él. Mañana igual vamos a charlar porque es nuestro cronista en calle para las movilizaciones de los miércoles, más toda la información que tenga de Casa Rosada, como acreditado que es nuestro compañero. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Les quedó algo por decir en este minuto? Mira, cortito en estos 2 segundos, las 2 CTA confirmaron hoy su participación en la marcha del 7 de agosto de San Cayetano, la semana que viene. Atención, porque promete ser una marcha muy importante. Están, por supuesto, las organizaciones sociales, distintos sindicatos, partidos políticos, en una marcha que, como decía, el jueves 7 va a partir a las 8 de la mañana desde Liniers, para ir confluyendo en el trayecto hacia Plaza de Mayo. Atención, porque promete ser muy grande. Bueno, muy bien. Nos estamos despidiendo. Entonces, no tenemos fútbol esta semana. Me tengo que mentalizar. Sí tenemos, no tenemos. Copa Argentina. Copa Argentina. Claro, no, ya quedé afuera de Copa Argentina. No, hay liga. O sea, está Néstor y Luispa juegan. No, hay varios partidos. ¿De de Copa Argentina. Toca sufrir. No, está bien, Néstor y Luispa, pero Gaby y yo no estamos. No, pero hay otros equipos. ¿Cómo dijiste? Justo usted. ¿Cómo pronuncia la J? ¿Viste? Nos viene a buscar. ¿Viste cómo pronunció la J? Justo. ¿Viste? Bien o mal, esperá, bien o mal la pronuncia. Con saña pronuncia la J. Nos vamos, gracias por todo. Gracias para Fabián. River contra San Martín de Tucumán. ¿E Independiente, Néstor? Belgrano de Córdoba. Bueno, éxitos, no vayan a perder. No. Que la pasen muy pero muy bien. Ver a Andrea Recupero con cafecito en mano, ya para hacer el regreso aquí en la 530, o lo que queda de este regreso. Y viene Carlos también, nuestro amigo... En la puesta en el aire, quiso la puesta decir. en el aire, quiso decir. No iba a decir puesta en el aire. Que lo ve a Carlos y se pone nervioso. No. Nos reencontramos mañana, chao.